Y esta noche tengo un panel político para discutir los eventos que han sucedido recientemente en el Cauca, los asesinatos de excombatientes de las FARC y en general la estrategia de seguridad de este gobierno. Me acompaña Carlos Velázquez, es coronel retirado, uno de los exoficiales más deliberativos que hay en el debate público colombiano, alejado de Acore, pero involucrado con la academia, tiene una maestría en estudios políticos de la Javeriana, es columnista en El Nuevo Siglo y me ha reclamado que no leo lo suficiente su columna. Lo haré de ahora en adelante, coronel. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y saludo a usted, a la audiencia y obviamente a los panelistas para compartir esta noche ideas. Del Congreso de la República tenemos a la senadora Victoria Sandino del partido FARC. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo va lo del cambio de nombre? Senadora, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, vamos a empezar la entrevista de una. Saludo primero, antes que nada, a los televidentes, a quienes están viendo en este momento en un debate tan importante por la connotación que tiene. Y frente al nombre, pues esa es una decisión que lo tiene que tomar la Asamblea Nacional, que está para el mes de enero próximo. ¿Y cuál le gusta a usted? Estamos trabajando varias propuestas. Los comunes era uno que se discutía. Vamos a ver qué sale. El representante de la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Euzkátegi, que también discute y opina sobre temas militares, es de familia militar. Un gusto tenerlo aquí esta noche. El gusto es mío, Daniel, muchas gracias por la invitación, a mis compañeros congresistas y a mi coronel Velázquez un saludo especial y a la audiencia también que nos acompaña. Y a su compañero de puesto, el representante del Partido Verde, Inti Asprilla. Inti, gracias por venir. Bueno, un saludo para ti, Daniel. Hace tiempo no nos veíamos. Un saludo para toda la audiencia de Zona Franca. Muy contento de estar acá, saludando a mis colegas y saludando al ex coronel Velázquez. Empecemos por lo que pasó hoy en el Cauca. Entonces, tengo varias cosas. Tengo las palabras de Iván Duque, quien estuvo en Santander de Quilichao. Y aquí hubo un tire y afloje sobre dónde estaban los indígenas, dónde estaba el presidente. Finalmente, el presidente no fue donde estaban los indígenas, que era lo que ellos querían, y no hubo un diálogo en el departamento del Cauca. Nosotros vamos a reafirmar hoy acciones de control territorial, pero además, de nuevo, enfatizar que nosotros queremos proteger también a las comunidades indígenas. Es nuestro deber constitucional, es nuestro deber legal y nosotros tenemos que garantizar que en esta región no tengamos grupos narcotraficantes ni intimidándolos ni tratando de someterlos a sus actividades delictivas. La receta del presidente Duque tiene que ver frecuentemente con los temas de narcotráfico. Inti, ¿qué recogió usted ahí? No, pues digamos, es un presidente que hace presencia en un sitio de unos hechos absolutamente lamentables. Estamos en un momento en que parece que el conflicto armado estuviera cogiendo un nuevo matiz, no por eso menos grave. Y bueno, creo que de todas maneras lo que venimos a debatir es cuál es la política del presidente y de su ministro respecto a los hechos recientes que han pasado por parte de las fuerzas militares en el respeto de derechos humanos. Representante Euzkátegi. Yo veo a un presidente haciendo presencia como lo tiene que hacer. Obviamente no quisiéramos que fuera esa presencia reactiva cuando ocurren hechos como estos, pero recordemos que es un presidente que todos los fines de semana ha estado en un rincón del país, no solamente hablando de seguridad, sino de la agenda de desarrollo en sus talleres Construyendo País, y muy lamentable que por cuenta de una masacre a manos de unas disidencias que creíamos que ya desaparecían del mapa político, ahora siguen haciendo daño y cometiendo este tipo de violaciones contra la población civil. Ya no podemos hablar de las FARC como grupo armado, porque son partido político, pero lamentablemente las masacres y los atentados contra la población civil y particularmente contra los indígenas que siempre han estado en medio del fuego cruzado, siguen siendo las víctimas de este conflicto o esta guerra innecesaria por cuenta de unos pocos que insisten en la violencia para hacerse escuchar y para exigir una serie de reivindicaciones que la gran mayoría de colombianos creo que no entendemos. A ver, y es que yo aquí sigo escuchando lo mismo, me dejaron un país inundado en coca, son los grupos de narcotráfico y siento que no hay una visión más integral de la seguridad de parte del gobierno, senadora. Bueno, aquí lamentablemente toca condenar estos hechos que ocurrieron en el departamento de Córdoba, pero no solamente en el departamento del Cauca,
Pero no solamente en el departamento del Cauca, viene ocurriendo en todo el territorio nacional, en el departamento de Córdoba, nada más hacía poco denunciábamos en una audiencia lo que estaba ocurriendo allí, pero también lo que ha venido sucediendo con nuestros compañeros. Entonces, el problema no es que el presidente se traslade a algún territorio, el problema es que haya un diálogo de verdad. Y este gobierno no ha facilitado ni ha promovido ningún tipo de diálogo con el movimiento social, ni con nadie, ni siquiera con quien hemos firmado el acuerdo de paz. Y eso, digamos que se vio hoy también. Y había todo el tema, y esto ya lo vivimos durante la Minga, coronel, cuando los indígenas querían que se reuniera en la Asamblea General que tenían ahí en la Minga, y el presidente dijo que por seguridad no iba. Hoy de nuevo se quedó en Santander de Quilichao y no fue a Tacuelló, era donde estaban los indígenas reunidos, ¿cierto? Su pregunta fue, ¿qué vimos con el presidente? Bueno, pues vi un presidente apaga incendios, le faltó fue vestirse de bombero, porque es lo único que se ha hecho desde que asumió el cargo es apagar incendios. ¿Y por qué incendios acá, incendios en el Catatumbo, incendios en otros, bueno, diferentes tipos de incendios respecto a la seguridad? ¿Y por qué incendios? En buena parte, no completamente, por no tener una visión estratégica adecuada de cuál es la política de seguridad que requiere el país del siglo XXI, año 2018 y 19. Eso es en el fondo lo que estoy viendo. Y 250, ¿qué? 2.500 soldados. Es pura, pues sí, hacer algo, alguna reacción, pero esa no es la solución al problema de fondo. Porque sin estrategia de seguridad, sin visión de seguridad, el asunto va a seguir y el incendio se va a mantener. O sea, la llama puede apagarse un poquito y después se enciende otra vez. Yo siento que es muy fácil echarle la culpa al presidente, pero es que uno ve muchas comunidades que precisamente han ido desalojando a la fuerza pública porque consideran que esa es la mejor política de seguridad. Y ahora, cuando son víctimas de un grupo armado ilegal, que los intimida, que los acribilla, ahí sí queremos la institucionalidad presente y ahí es cuando uno no entiende en qué país estamos. Y entonces déjeme, yo le pongo, ahí me sirve lo que dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y le pongo un poco la contracara de lo que sucedió hoy en el Cauca, del consejero mayor de la CRIC. Empecemos con la ministra. Es la solicitud que el gobierno ha hecho a las autoridades indígenas de tiempo atrás. Llevamos cerca de 6 meses insistiéndoles en la necesidad de trabajar de la mano entre la Guardia Indígena con la fuerza pública. El Defensor del Pueblo también hace unos meses presentó la iniciativa de una carpa blanca, que es un mecanismo de concertación entre las autoridades indígenas y las autoridades y las fuerzas militares y de policía. Lamentablemente no se ha dado esa decisión para poder actuar conjuntamente. Y hablando sobre esto mismo, Hermes Peté, consejero mayor de la CRIC, del CRIC. Militarización no va con nosotros, ¿por qué? Uno, porque cuando llega la fuerza pública llegan esos otros y dice que somos aliados del gobierno. Cuando llegan estos del gobierno, entonces dice, bueno, que ustedes son guerrilleros. Entonces tenemos estigmatización por lado y lado. Y entonces ese es un poco el fuego cruzado en el que se sienten las personas allá, representando. Sí, pero yo he visto que la política de seguridad de este gobierno, si uno la lee en detalle, le ha apostado a esa presencia territorial que empieza siendo militar, pero que con el paso de los días tiene que ser más que todo institucional, no militar, con presencia de gasto público y gasto público social. Yo sí siento una fuerza pública muy comprometida. ¿Y eso dónde lo ha visto usted con el pasar de los días? No. Es decir, vamos como 380 días. Sí, pero mire usted, uno lee por ejemplo el plan de campaña del Comando General, el plan bicentenario, y la apuesta es que los famosos PEDET, que son la herencia del acuerdo, funcionen, y en eso se está avanzando. Los recursos están, las inversiones se están haciendo, de pronto no al ritmo que se quisiera, las zonas veredales se mantuvieron durante el tiempo que fueron contempladas y así sucesivamente. Yo siento que la fuerza pública está haciendo lo que le corresponde. Ahora necesitamos es que el resto del Estado, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los desmovilizados y los grupos que ahora le apuestan a la paz, que de igual manera lo hagan, pero aquí tenemos una disidencia masacrando y no podemos echarle la culpa al gobierno como si eso estuviera contemplado o fuera previsible dentro de una estrategia de seguridad. Perdón. Francamente, por favor. Mira, yo sí creo que aquí, por lavarle la imagen al presidente, no podemos desconocer un hecho, que aquí
la responsabilidad es del Estado. Es el Estado quien tiene que garantizar a los ciudadanos y ciudadanas la seguridad de la vida. Pero la el Estado seguridad somos en todos, general, senadora, por el Estado supuesto, pero somos esto todos. empieza fundamentalmente por el Ejecutivo, el presidente. Y no es cierto lo que están diciendo frente a la fuerza pública, en el sentido de que los retiran para que luego entren las otras fuerzas que tienen armas y todo esto para masacrar a la gente. Porque entonces los casos que se han presentado contra nuestros compañeros, incluso el caso que se presentó contra Alexander Parra allá en el espacio territorial de Meseta. Luego no estaba a 5 minutos la fuerza pública. Todo este escenario, todos los espacios territoriales están con distintos anillos por parte de la fuerza pública. Incluso actualmente están haciendo un ejercicio terrible que hemos condenado permanentemente, que es el tema del empadronamiento, que están siempre registrando quién entra y quién sale, y sin embargo ocurren estos hechos. A ver, pero yo quiero entender aquí, en los resguardos indígenas hay fuerzas militares, es decir, estos no son espacios donde las fuerzas militares no puedan operar, ¿o sí, Inti? A ver, hay que aclarar varias cosas. Primero, hay un problema general de seguridad que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Sí, caso Dimar Torres, caso Alexander Parra, caso Flower. El caso de ayer es un caso que sale un poco, digamos, de lo que estábamos acostumbrados. Es decir, hay presuntamente disidentes de las FARC, hay presuntamente BACRIM, que entraron a masacrar a la Guardia Indígena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos diferentes tipos de complejidad. Es decir, de lo que se sabe, ¿esto fue un hecho selectivo, planeado, dirigido hacia estas personas, o fue un hecho fortuito en donde se encontraron? Porque las primeras versiones eran que habían tratado de hacer como una captura, la guardia de estos disidentes. Que estaban haciendo el recorrido que normalmente hacen para verificar la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Mire, vamos, este caso, aventurarse a analizarlo con tan poco tiempo transcurrido sería muy irresponsable de mi parte, ¿sí? Hay de todas maneras otros problemas de seguridad por parte del gobierno nacional que se tienen que entender. Primero, el gobierno no ha querido asumir la responsabilidad que se dio desde un comienzo de implementar el acuerdo de paz para que no hubiera problemas en los territorios donde anteriormente ejercía un control la FARC. ¿Eso qué ha traído como consecuencia? Ha traído, por un lado, entra la BACRIM, hay una internacionalización del conflicto, y lo que estamos viendo es que donde antes había, digamos, un cierto control por parte de la FARC, están entrando nuevos grupos que lo que hacen es generar una situación de inseguridad mucho más grave de la que había anteriormente. Y hay, por otro lado, que creo que también debemos analizarlo en esta mesa, una política de no ser lo suficientemente duro y fuerte para reprimir o para sancionar las violaciones de derechos humanos por parte del ejército, que eso será otra vista de la discusión que haremos más adelante. Ok. Déjeme seguir con lo que usted planteaba de una falta de estrategia general. Y hoy salieron unas estadísticas que no le caen bien al gobierno. Son las estadísticas de homicidios en lo corrido del año, del periodo de enero-septiembre, que saca Medicina Legal. Juanse, dame el de homicidios enero-septiembre. Y estas, es decir, el gobierno recibió una tendencia de alza en el homicidio que incrementó en el año 2018 frente al 2017 por primera vez en, si recuerdo bien, cerca de 7 años, ¿cierto? Fue el primer incremento. Y la apuesta del gobierno era a romper esa tendencia en el año 2019, perdón. Sin embargo, en lo corrido del año, esa tendencia parece que no se va a romper. Hay un incremento menor, digamos, de 2%, pasan de 8.434 a 8.612 los homicidios en Colombia. Entonces, esta es una mirada general un poco a lo que pasa en la estrategia de seguridad del país, que era la que usted aludía, no se había modificado, no se había pensado y no se está implementando ahora en este gobierno. Exactamente, ese es el punto. José Jaime hablaba en términos más tácticos que estratégicos, allá en el Comando General. Desde el Estado, desde el jefe de Estado, primero, leí la política de seguridad que emitió el gobierno Duque, no sé, como a finales del año pasado, me parece. Sí. Incluso en una columna hice un reproche. Insinué que no se mencionaba ni la palabra posconflicto, ni se mencionaba los PDTs.